Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, terminamos bien la semana, bien en el sentido de que el fin de semana recuperamos, tanto sábado como domingo fueron 2 días de recuperación. Hoy estamos retrocediendo un poco, hemos llegado prácticamente a la resistencia de los 106.133 y nos hemos ido un poco para atrás. Voy a quitar esto un poco, esto es lo que dibujamos ahí que podía hacer el precio de Bitcoin, que lo quiero conservar para que veamos cómo seguramente se comportará bastante parecido. O sea, evidentemente no va a ir justo por encima de esta línea, pero más o menos hará este movimiento hasta finales de junio. Pero lo voy a ocultar un poco, lo voy a meter ahí solo en el gráfico mensual y luego ya lo traeré al gráfico diario para que nos deje ver un poco los precios aquí en el corto plazo. Como veis, pues estamos en una zona de una pequeña resistencia que más o menos es esa zona de los 106.133 que coincide también con esta línea verde que dibujamos aquí, que es como una paralela a esta otra que creemos que es la base donde se tiene que apoyar. Y, y nada, en el gráfico horario luego veremos cómo se ha comportado, como decíamos ayer, pero antes vamos a comentar algunas noticias. Todas son noticias que continúan en la línea con lo que está ocurriendo estos días. La primera es esta: Metaplanet justo ha anunciado que ha comprado otros 1.088 Bitcoin más por 117,3 millones a un precio medio de 107.771 por Bitcoin. Y ya tienen pues 8.888 Bitcoin. Y van camino de los 10.000 y seguramente incluso seguirán más adelante. Hoy también nos anunciará una compra MicroStrategy, otra vez, porque el domingo volvió a publicar el tweet de siempre, de todos los domingos, Michael Saylor, con los puntitos naranjas que indican compras de MicroStrategy, y lo suele hacer justo el día antes de anunciar cuántos han comprado. Así que hoy a la tarde nos enteraremos también de cuántos ha comprado MicroStrategy. Y luego tenemos esta otra que nos dice que una compañía privada de vuelos privados de Florida, BitLux, acepta pagos con Bitcoin. O sea que bueno, van saliendo todo este tipo de noticias constantemente, ¿no? Entonces, vale, el precio está corrigiendo en el corto plazo, pero todas estas noticias de fundamentales siguen siendo positivas. Entonces, ¿qué creéis que se va a acabar antes? Las ventas de los que están vendiendo, evidentemente, porque hay gente que está vendiendo bitcoins en este punto, o las compras de estas empresas que no paran de comprar y parece que van a seguir así indefinidamente. Y otras se van a añadir, porque tenemos todavía muy pocas compras de GameStop, solamente una, muy poca acción todavía de 21 Capital, que se creó precisamente para comprar bitcoin. Entonces, los estados todavía, aunque algunos ya han aprobado establecer reservas estratégicas de Bitcoin, no se conoce todavía que hayan comprado nada. Cuando estos empiecen y tomen el relevo a los que lo están haciendo ahora, como MicroStrategy, Metaplanet, Semler Scientific y todas estas que están comprando ahora, The Blockchain Group, ¿se van a acabar antes los vendedores o los compradores? Yo creo que dinero hay de sobra. Entonces creo que lo que se va a acabar antes son los vendedores, porque dinero fluye constantemente al mercado, se imprime más dinero y estas empresas se están aprovechando de eso, de que el dinero va perdiendo valor con el tiempo. Entonces no les importa emitir bonos para pagar en el futuro de vuelta ese dinero, porque saben que en el futuro ese dinero va a valer menos. O sea que ese es el ciclo virtuoso, digamos, de lo que están haciendo con Bitcoin estas empresas. Saben que con lo que están comprando son billetes de Monopoly que cada vez van a valer menos, con lo cual los toman prestados ahora, los devuelven en el futuro cuando ya valgan menos y están comprando Bitcoin como si no hubiese un mañana. Entonces, ¿qué es lo que se va a acabar antes? Evidentemente los vendedores. Los que están tomando beneficios, que están frenando el precio en esta zona, se van a acabar antes de que se les acabe el dinero a los compradores. Porque los compradores siempre van a pedir prestado más, y si no es esta empresa va a ser otra la que va a pedir prestado. Al final todas se van a ir metiendo poco a poco en Bitcoin, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver en el largo plazo. Y luego en el corto plazo, pues nada, intentar navegar con los movimientos de la marea, pero en principio pues todo va bastante bien encaminado. Tenemos también el hash rate en máximos. Ha pasado al siguiente nivel de unidad de medida de poder de minado, ¿no? De poder de procesamiento, perdón, de poder de procesamiento.
Así que estamos en el mayor punto de seguridad de Bitcoin. La red más grande de todos los tiempos de Bitcoin está ahora porque estamos en máximos de hash rate. Y como veis es una gráfica que no para de subir. O sea, cada vez sigue siendo la red de Bitcoin más grande. Y es uno de los indicadores de que la red está sana y que Bitcoin está sano, ¿no? O sea que otro más indicador fundamental que nos está hablando de buen comportamiento, ¿no? También podemos observar en este gráfico cómo se está la subida del precio. En este gráfico, porque la gráfica negra es el precio y la amarilla es el hash rate, vemos cómo cada vez se va suavizando más, que es lo que venimos diciendo también con el tiempo. Las subidas se irán siendo más suaves, más escalonadas, pero también más sólidas, porque las correcciones también son más pequeñas. Esos niveles que se ganan, aunque cuesta mucho ganarlos, luego pues no se pierden. No es como en el pasado que, bueno, se ganaba fácilmente cuando subió aquí, por ejemplo, en esta zona desde, bueno, no sé si aquí pone el precio en dólares. Sí, desde $1 hasta 20, pues luego cayó rápidamente hasta 2 y luego subió otra vez hasta 1000, luego cayó a 200. O sea, en aquel momento cuando todavía pues Bitcoin no era reconocido, mucha gente creía que era algo que no iba a perdurar, pues en aquellos momentos cuando ganaban precios porque había un movimiento fuerte al alza especulativo, luego fácilmente se perdía porque no era sostenible. Ahora no, ahora vamos ganando los niveles con más coste, digamos, o nos cuesta más ganar los niveles, pero una vez que los ganamos, pues también los consolidamos mucho más fácil, ¿no? Y creo que hemos entrado en esa fase. Y nada, vamos un poco ya con el análisis. Bueno, el gráfico diario, lo que hemos dicho, tenemos ahí la resistencia 106.133. Si logramos pasar ese nivel, nos iremos rápidamente hasta la zona de 107.700 aproximadamente, que es el cuerpo de esta vela del día 29. La parte de arriba del cuerpo de esa vela, más o menos ese sería el primer movimiento si rompe 106.133. También tenemos que estar pendientes evidentemente de lo que hace la bolsa porque nos va a influir. La vela de hoy no tiene mala pinta de momento en el futuro del SP500 porque da la pinta de que esto va a rebotar en el día de hoy y que vamos a ir hacia la zona de 5.940. Ese es el aspecto que tiene, a pesar de que vamos bajando ahora mismo un 0,71%. La vela no tiene mal aspecto porque hemos estado por debajo de este nivel que estamos ahora y parece que está queriendo dar la vuelta. ¿Qué más? Tenemos, bueno, pues en el gráfico semanal la vela no cerró tan mal. Como podéis ver ahí, no cerró muy lejos de los 106.133, con lo cual esto no se puede decir que haya sido una ruptura y nos mantenemos claramente por encima de los cuerpos de las dos velas semanales del 9 de diciembre y 16 de diciembre del año pasado, con lo cual, pues de momento, bien. Hemos empezado la vela semanal un poco mal, pero yo creo que esta semana hay opciones de volver a superar los 106.133 y volver a estar por encima de ese nivel al cierre de la semana. En gráfico diario, lo que hemos dicho, tenemos ahí la primera resistencia, 106.133, que la puede tocar hoy y puede incluso superarla. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada en la bolsa. Si nos ayuda la bolsa, es posible que se rompa esos 106.133 hoy. Y en gráfico horario, pues hicimos lo que comentábamos ayer. Si recordáis, cuando todavía no habíamos roto la primera línea verde, decíamos, cuando hay una línea con tanta verticalidad, igual que ocurre cuando son muy verticales al alza, se suelen romper en el corto plazo, suele establecer un nuevo punto para trazar una nueva línea con menos pendiente y a partir de ahí, en cuanto rompe esa línea y el punto anterior, que era esta zona de los 104.903, pues una vez que rompe eso, pues el gráfico cambia un poco de dirección, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Ha roto, ha intentado consolidar por encima, ahora está volviendo a intentar consolidar por encima de este nivel, se ha ido un poquito por debajo, pero bueno, ahora el soporte está aquí en la zona de 104.700 con estas velas de por aquí más o menos, y en teoría desde aquí debería intentar rebotar otra vez hacia 106.133 y romper esa zona e irse hacia esta línea anaranjada que es la principal en esta corrección. ¿Veis? Esta corrección que tenemos desde el máximo, esa línea anaranjada es la principal, con lo cual sería el primer nivel de resistencia que nos encontremos una vez superado los 106.133 y coincide más o menos con ese nivel de 107.700
que era el que correspondía en el gráfico diario con la vela del día, cuerpo de la vela del día 29, así que más o menos encaja en ese punto. Bien, vamos ya con las altcoins. Tenemos la dominancia de Bitcoin otra vez subiendo, que se acerca otra vez a máximos. Eso quiere decir que las altcoins están retrocediendo contra Bitcoin nuevamente. Como ya dijimos, al final se produjo un rally de altcoins aquí, porque estaban muy sobrevendidas, pero no quiere decir que estuviesen infravaloradas. Sobrevendidas es una cosa, sobrevendidas significa simplemente que el precio ha ido hacia abajo en el corto plazo muy rápido, pero que haya ido hacia abajo muy rápido en el corto plazo no indica que esté infravalorado, solo indica que ha ido tan rápido hacia abajo que los cazadores de gangas buscan esos pequeños rebotes, que no tiene por qué ser porque están infravalorados los valores, sino porque en el corto plazo técnicamente reaccionan, pero luego continúan con su tendencia a la baja como estamos viendo, ¿no? De hecho, algunos claramente lo están mostrando. Otros están un poco mejor, como AVE, que sí que está perdiendo fuerza y que sí que puede caer hacia la zona de 2140, pero ha subido bastante bien desde que rompió la línea bajista. Sin embargo, Cardano, aquí sí que se ve la debilidad, que ha perdido incluso los niveles mínimos que tenía anteriormente. En el caso de la moneda de Bitget, 0,60%, ahora 0,44% abajo, está un poco floja, pero intenta aguantar por lo menos por encima de los mínimos anteriores. BNB intenta también aguantar, más o menos estas últimas semanas ha estado oscilando entre 6.100 y 6.500, mientras no se aleje de ese nivel, más o menos bien. Ethereum bajando un 1,25%, la están intentando aguantar ahí con marketing como siempre, pero no hay nada que rascar al final. Creo que volverá a caer a la línea roja y con el tiempo volverá a ir hacia los mínimos y perderá los mínimos contra Bitcoin. Es solo cuestión de que en el corto plazo pues ha entrado un poquito de dinero, estaba muy sobrevendida y han querido pues pegarle un impulso con esta subida, como pues no sé, queriendo hacer ver que sí es la recuperación ya de Ethereum. No es la recuperación de Ethereum, es un rebote en un mercado bajista tremendo con respecto a Bitcoin y que tiene pinta de continuar. Lo que pasa que ahora, como ha estado muy sobrevendida, porque esta caída última que ha tenido desde julio del año pasado hasta abril de este año ha sido brutal, pues ahora tardará otra vez en volver a hacer mínimos, tardará posiblemente incluso, pues yo diría que medio año o más en hacer nuevos mínimos, pero poco a poco volverá a ir a esos mínimos y dentro de medio año o 8 meses volveremos a marcar mínimos con respecto a Bitcoin seguramente. ¿Qué más? Bueno, Solana bajando un 1,59, que está peor incluso, porque vemos que el dinero pues no da para todo y si están intentando aguantar Ethereum, pues venden Solana, ¿no? Que también parece que se va a ir hacia abajo. La actividad de las meme coin pues cada vez es menor. O sea, las meme coin que van saliendo ya son meme coins con capitalizaciones de 10.000, 20.000, 50.000. O sea, ya es prácticamente menudeo. O sea, las meme coins que salían hace un año, 6 meses o 8 meses, pues por lo menos eran altcoins que llegaban a 100 millones de capitalización, 200, 400. Ahora es que salen ya casi cada ridiculez que bueno, pues ya no da para más, ¿no? Al final es lo que es. Bueno, Tron a lo suyo, por cierto, TRX no, ya hemos dicho, no sigue un comportamiento generalizado con el resto de las altcoins, parece que quiere rebotar incluso. Es bastante extraño el comportamiento de TRX. Y XRP, pues poco a poco hacia abajo, no se llega a desplomar, no llega a perder fuerte ese soporte como debería ser, pero yo creo que es por el motivo que os he comentado un montón de días, que todavía los ETFs no han salido y por eso aguanta más o menos ahí. Hasta que salgan los ETFs no se desplomará. Una vez que salgan, que ya no haya ninguna cosa que le sostenga, pues seguramente irá para abajo. Pero de momento pues la están aguantando lo máximo posible y es que yo creo que es lo que les conviene a los dueños de Ripple Labs para vender la mayor cantidad posible de XRP a los incautos que están comprando y con ese dinero luego comprar ellos acciones de Circle o lo que sea para sacar ellos su beneficio. Con vuestro dinero sacan ellos su beneficio.
es un negocio redondo, vamos, para ellos, claro. Y nada, dejamos ahí Bitcoin, no me entretengo más, 104.780. El día está ahora mismo un poquito, parece que complicado, pero me da la sensación de que vamos a tener un buen día. Vamos a intentar romper los 106.133 a la tarde, por lo que creo que está haciendo el mercado. Pero bueno, veremos a ver, luego cuando hagamos el vídeo de mercados lo comentaremos si se cumplen esas expectativas o no. Y os dejo con la canción del canal, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día